Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de su espacio. Yo te escucho. Hoy lunes 13 del mes de septiembre del año 2021. Señores, está rápido este break. Y la verdad es que ya uno empieza a escuchar en las estaciones radiales, aunque no sea exactamente las canciones navideñas, pero sí aquellos merenguitos y salsa que, aunque específicamente no mencionan las navidades, pero fueron temas que se convirtieron en hit, y uno entonces hace la correlación del merengue con la época y ya está sintiendo la percepción de que está en el mes de diciembre. Ustedes saben que los comerciantes, sobre todo, les gusta mucho ese tipo de símil porque se dinamiza la economía. Además, esta es para mí la época más hermosa, no solo porque marca el natalicio del niño Jesús, sino porque también nosotros que vivimos en un clima que es bastante caluroso, para esa fecha la temperatura suele armonizarse y cambiar, y en la misma manera que se va enfriando la temperatura, se va calentando la emoción del dominicano, y ustedes saben que vienen apareadas con la temporada de béisbol, que es nuestro deporte rey. Y en definitiva, las navidades son una época muy bonita, sobre todo en estos tiempos, porque en algunas ocasiones había personas que por la carencia económica siempre se mantenían muy tristes, pero ya el ser humano, el dominicano, aprendió a vivir en medio de la pobreza, en medio de las situaciones regulares, en tiempos de riqueza, y ya nadie le está dando mucha mente a que cómo vienen las navidades, y sobre todo por ese desprendimiento que ha hecho la gente, es lo que la hace más bella. Fíjense que hubo una época aquí que se los dicen a muchos de estos jóvenes millennials y no lo creen, que cuando una persona iba a comer en una casa de familia, si la comida no estaba a las 12, el concón no lo guayaban para que el vecino, porque había mucha cercanía y todo el mundo conocía el nacional y todo lo que hacía el otro, para que el vecino no se entere que están comiendo fuera de las 12 del mediodía. Y ahora, con el devenir de los tiempos, el desarrollo, lo raro es que alguien coma al mediodía. Y el que come al mediodía, a diferencia de antes, uno decía, no, esos son ricos, y los que comen tarde son los pobres. Ahora se ha invertido la cosa. La persona que trabaja en oficina, la persona que tiene negocio y ciertos niveles de responsabilidad, por lo regular come después del mediodía, y son los pobres los que comen al mediodía. Hasta en eso ha cambiado los tiempos, señores. Y precisamente hablando de cambios, señores, miren, los cambios en la mayoría de los casos son necesarios, son formidables, porque este gobierno del cambio ha revolucionado este país. Y este caso de esta red Falcón está marcando el inicio del final de una forma de hacer política. Yo le digo, señores, dentro
de lo que se puede ver como una cacofonía, como un ñato, como un trabalengua. Señores, que la forma de hacer política de la República Dominicana, con el inicio de las investigaciones de este caso, están marcando el final de una era de impunidad. Fíjense que con la llegada del Partido de la Liberación Dominicana al poder, la forma de hacer política cambió. Uno pensaba que estas transformaciones que está haciendo el PRM y el presidente Luis Abinader pudo haber iniciado con el doctor Leonel Fernández. ¿Por qué le digo esto? Porque todo el mundo recuerda al profesor Juan Bosch como uno de los políticos que ha marcado una trayectoria de honestidad inigualable. El profesor Juan Bosch creía mucho en la educación y le tomó mucho tiempo llegar al poder. ¿Por qué le tomó tanto tiempo al profesor Juan Bosch? Porque él, en su condición de líder político, tampoco tenía esa inminencia en llegar en términos inmediatos del poder, porque él quería formar una casta política completamente distinto a lo que él entendía que en aquellos tiempos era la actividad política. Entonces dijo: no, yo le voy a dar a la República Dominicana un gobierno honesto. Le voy a dar a la República Dominicana una nueva constitución. Nosotros vamos a enseñar que hay que gobernar con niveles de honestidad. Y por eso pronunció una frase que decía que el pueblo dominicano, si escoge al PLD y vota por su candidato a la presidencia, se llevará la satisfacción de que no habrá un solo PLDista que se haga rico con los recursos del Estado, refiriéndose a que no iba a haber actos de corrupción. Pero todo parece indicar que los frutos cayeron muy lejos del árbol. Y el PLD, ese partido que el profesor Juan Bosch quería perfilarlo como el partido más honesto, con funcionarios capaces y de una forma u otra incuestionable, llegó al poder. Y ha tenido, de los últimos 24 años, ha gobernado durante 20 años. Y es como si se tratara de una competencia. Ustedes vieron como Marilady Paulino tuvo medalla de plata en la competencia de 4x4. Que la dinámica es que cuando un corredor corre 100 metros, le pasa al otro que entra fresco, y así sucesivamente se van encadenando y pasándose la antorcha hasta completar los 400 metros. Entonces aquí, entre el doctor Leonel Fernández y Danilo Medina, se pasaban la antorcha. Pero ¿qué sucede? Que lejos de hacer una acción heroica como Marilady Paulino para darle al país una presea de plata o dorada, la meta de ellos era quién iba a saquear más el país. Y finalmente, como los últimos 800 metros de la carrera política que inició el PLD, pues Danilo Medina terminó
rompiendo todos los récords de corrupción hasta romper el corruptónomo. ¿Qué sucede? Que cada vez que se iba a un certamen electoral, la población dominicana en su sano juicio decía, no hay forma de que el PLD pierda las elecciones, porque esa gente tiene mucho dinero. Y ese morbo fue creciendo, apañado por un gobierno consentidor, por un gobierno que se destacó por ser sordo, mudo y ciego para no ver la corrupción, para no ver las cosas malas que durante su gestión hicieron, permitió que muchos de los funcionarios se le fueran las manos con los recursos del Estado. Cuando llegaban las elecciones, entonces salía una flotilla del PLD a distribuir dinero en la calle y a comprar la voluntad popular. ¿Qué sucedió con eso? Que la mayoría de los partidos de la oposición que no podían competir con esa andanada de recursos, con todas esas campañas que se daban en los medios de comunicación en contra de un partido que aunque cometiera actos de corrupción, siempre lo perfilaban algunos comunicadores que hacían la función de bellonera, que cantaban la canción del que le daba el dinero. Iniciaron una bastida para pintar como los mejores funcionarios aquellos que eran bastante corruptos y que mayor cantidad de soborno podían darle a la persona para que se hable a favor de ellos. Por muchas razones, ustedes escuchaban muchas veces, Miki, el que resuelve, que finalmente Miguel Vargas Maldonado ha quedado en el zafacón de la historia política dominicana por haber destruido el Partido Revolucionario Dominicano. Y así sucesivamente, había muchos funcionarios que daban muchos recursos en los medios de comunicación y cuando se hacían las campañas políticas, que se iba a esos sectores marginados de la sociedad dominicana que en medio de muchas dificultades veían frustradas las esperanzas de que los gobiernos les solucionaran los problemas principales, porque en esos 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana no se resolvió un solo de los problemas principales del país. Entonces sí, pero si ustedes llegan al poder, tienen a su favor a los jueces, a los fiscales, y no hay justicia para ustedes porque su propio gobierno lo encubre y hay una completa impunidad. Si usted quiere que yo vote por usted en un cargo como diputado, como senador, donde usted se va a echar mensualmente que si yo cuántos millones, para yo apoyarte, entonces usted tiene que pagarme adelante. Y fue un error que de manera colectiva cometió la sociedad dominicana. Y se iba a las elecciones y la ganaba el que más recursos estuviera, sin tomar en consideración ningún tipo de formación política, ningún tipo de formación profesional, lo que abrió la compuerta para que personas que tienen dinero, don santo, incursionaran en la vida política. Y ya después que una persona muere, yo siempre he dicho que sus pecados por parte de nosotros, los mortales, deben ser perdonados, y es a Dios a quien le toca juzgar a cada quien
Pero además, siempre tengo el cuidado por prudencia de no herir a una persona que ya está muerta, total. ¿Qué hace usted hablando en mal de una persona que ya murió, que no puede venir a rebatirlo, pero que sí le mueve la herida a ese familiar que probablemente esté aquí viendo este programa de televisión? Porque hubo personas que con dinero del narcotráfico, de los juegos de azar, ocuparon grandes posiciones en este país y fueron vulnerados. Y todos esos errores políticos, todas esas corrupciones, todas esas cosas, la sociedad dominicana se lo perdonó. Entonces eso le quita a cualquier padre honesto, a la propia sociedad, le quita la posibilidad de poder censurar a un hijo y decirle, mira, usted tiene que prepararse, usted tiene que ser profesional, usted tiene que ser una persona de buenos ideales para que usted pueda alcanzar los destinos del país y pueda sacar nuestro país adelante. Usted no le puede decir eso porque personas ligadas al narcotráfico, sin ningún tipo de formación, sicarios, ladrones, ludópatas, están en las curules del Estado ya como personas honorables del país. Entonces, esa falta de una escogencia de persona pulcra con las preparaciones motivó a que figuras ligadas al narcotráfico, que consiguen mucho dinero, se metieran en esa guerra de la papeleta, a mover dinero que viene del narcotráfico para ocupar cargos políticos. Por eso es que tenemos en las diferentes posiciones personas que de una forma u otra, si bien ellos no han estado ligados de manera personal a la política, pero sí se ha dicho que hay financiamiento que vienen del sector político. Y sin que yo le mencione nombre alguno, ustedes recordarán que en una ocasión, en una lucha intestina de dos candidatos que dentro de un mismo partido querían ir como candidato a la presidencia, se dice que uno le trajo al otro un narcotraficante que dijo haberle patrocinado su campaña política. Y fíjense qué cosa, que ahora con esta red y esta operación Falcón, ustedes ven el despliegue que se le ha dado dentro de los medios de comunicación, porque este gobierno dentro de los medios tiene muchos enemigos, porque hay quienes quieren subestimar la fortaleza, la capacidad que tiene el PLD, pero la realidad cada vez nos golpea en la cara y vemos que todavía tiene la cuota más importante dentro de los medios de comunicación para defender el desastre de gobierno que ese partido dejó. Pero ¿qué es lo que sucede? Que son personas que a través de los medios de comunicación colocaban muchos anuncios, tenían un trato lisonjero con los comunicadores, cosa que en este gobierno no se da.
Y ellos, en procura de esos beneficios, bueno, pues decían tantas cosas bellas del expresidente, que cuando usted equiparaba la inversión que hacía con lo que es la salud, que es el eje principal de cualquier sociedad, podía darse cuenta que en la publicidad personal del expresidente Danilo Medina se invertía lo mismo o más que lo que se invertía en salud. Y eso es así. En el día de hoy, ustedes ven cómo se vive atacando al PRM, cómo lo quieren pintar como villano, cuando en realidad ese partido, nuestro presidente, debiera ser reconocido como héroe. Yo hice un comentario en el mes de junio, que lo tengo ahí, que en cualquier momento lo voy a sacar, porque yo sé que esta red de la Operación Falcón va a extender sus tentáculos y va a llegar muy lejos. Y hay personas que por el momento que pertenecen a determinados partidos políticos, que hoy ustedes ven que hoy ellos se regodean porque están mencionando diputados del PRM. Pero eso, señores, esos tentáculos van a llegar a su final y se van a ir agregando personas. Y personas peje gordo, peje gordo. Que por cierto respeto, no me atrevo a mencionar aquí. Pero van a llegar donde ellos. Y esto que yo le estoy diciendo hoy, le va a servir de sombrero a los partidos que ahora hacen la oposición. Oigan bien, comentario del 30 de junio, donde yo le pedía a toda la clase política que se hiciera una mesa redonda, que nos pusiéramos de acuerdo para sacar la política, para sacar el narcotráfico de la política. Ustedes saben por qué yo le digo esto, porque ustedes recordarán, y eso lo dije en aquella ocasión, que cada vez que aquí se aumentaba el precio de los combustibles, que no era culpa de los partidos políticos, sino a problemas exógenos, porque esos aumentos venían de otros países. Aquí se mataba gente, se hacía huelga y los gobiernos no encontraban qué hacer. Y se sentaron, dialogaron, dijeron, mira, nosotros no tenemos la culpa de que los precios de los combustibles se disparen. Vamos a crear una ley entre todos, que si los precios suben, subimos la gasolina, y si bajan, la bajamos. Y eso se va a quedar así. Miren, y ahora ustedes ven que la gasolina ha llegado a niveles escandalosos, exorbitantes. Y la población dominicana acepta con humildad esa alza. ¿Saben por qué? Porque no está el ingrediente político. Yo recuerdo en una ocasión que había un político de por ahí, de La Romana, que se filtró una información de que ese señor podía estar ligado o estaba ligado al narcotráfico, era de los lados de Higüey o La Romana, y que ese señor había hecho un aporte a la campaña política del expresidente Hipólito Mejía. Y en esos medios de comunicación, imagínense la hecatombe que formaron. Ustedes saben cuándo el tema se disluyó,
cuando vinieron los interrogatorios y ese señor dijo, no, pero yo he invertido dinero en la política no solo con Hipólito, a Hipólito que yo le he dado menos, porque yo también le di al expresidente Leonel Fernández y a la ex primera dama para que hagan política. Que él invirtió ahí, pero que él invirtió como invierte en todos los políticos, y no quiere decir que ninguno de los tres que le he mencionado estén ligados al narcotráfico, porque a veces hasta ignoran la procedencia de esos recursos. Pero ahí mismo se disluyó el tema y dejaron de mencionar eso. Ahora, con este caso, ustedes verán que hay personas importantes. Jenny Berenice decía que le iba a solicitar a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez para que pudiera conocer ese caso, porque todavía hay más legisladores. Y ustedes han escuchado que se mencionó al torito Héctor Acosta en este caso, y lo han hecho de una manera, yo diría hasta de mala fe y malintencionada, porque a quienes acusan de haberlo mencionado a él, es una persona que de una forma u otra, Iván Franpier, algo así es que se llama. Entonces, lo que se tiene es un audio de él diciendo que si el torito ganaba la senaduría, lo iba a poner como chofer, pero no es que el torito esté ligado a ninguna de estas cosas. Por lo menos hasta el momento, lo que se ha dicho es que ese señor dijo que si el torito Héctor Acosta ganaba, lo iba a poner como chofer, no que esté involucrado en esta cuestión, y ha empezado una comidilla y un cuchicheo. Señores, vamos a irnos al paso con esto. Ustedes saben por qué. Yo le voy a decir, porque este tema hay que debatirlo más, pero vamos a hablar más de esto después de la pausa, y le voy a decir la cantidad de toneladas que posiblemente salieron y que manejaba esa estructura, y los niveles de complicidad que pudo haber habido en otro gobierno para no contrarrestar el narcotráfico. Después de la pausa vamos a hablar de eso. Bien, señores, miren, a esa red se le atribuye a haber sacado alrededor de 10 toneladas, de 10 mil kilos de droga al mes, que esa red tenía a Yandiel Mosquea Polanco como el cabecilla de esa operación. Pero también se habla, señores, de haber traficado más de 500 millones de dólares en efectivo para transacciones de droga. Oigan bien, en una ocasión dijo, de eso debe ser como unos 8 años más o menos, que dijo Héctor Valdés Albizus, que la cantidad de dinero que habían en la reserva del Banco Central no se correspondía con los ingresos per cápita de los recursos que manejaba el país. Eso
debió abrir la suspicacia del Ministerio Público y de las vías represivas para averiguar y decir, pero ven acá, ¿y cómo es que nosotros podemos tener todos estos ingresos per cápita? Pues lógicamente provienen del lavado de activos, del narcotráfico o de cualquier otra actividad ilícita. Significa que si usted agarra el salario de todos los dominicanos y conforme a lo que son las estadísticas de lo que en promedio una persona puede gastar y cuánto puede ahorrar, pues miren, señores, la cantidad de dinero que reportó Albizu sobrepasaba hasta los salarios per cápita de mucha gente. Pero, ¿cuál fue la política que implementó el gobierno o el Estado dominicano para hacer las investigaciones de eso? Ninguna. Ahora el presidente Luis Abinader tiene la voluntad política de contrarrestar el narcotráfico, la impunidad y la corrupción. Y por eso es que ustedes ven que se ha descubierto este entramado. Y hay mucha gente, señores, que usted lo ve arreglándose la vestidura. Mírenlo ahí, son del PRM, porque la idea es que con los otros casos de corrupción que tiene el Ministerio Público quieren destruirlo. Y nosotros tenemos que darle respaldo a ese Ministerio Público. Y le digo aquí, hoy, 13 de septiembre del año 2021, que tengo preocupación por la vida del presidente. Porque a lo que se está enfrentando nuestro presidente no es una cosa cómoda. Nosotros sabemos que Colombia es el país mayor productor de cocaína, que los tentáculos del narcotráfico son bastante largos, y ese pueblo colombiano, que es un pueblo luchador, que injustamente mucha gente lo quiere calificar como narcotraficante, cuando ellos, combatiendo el narco, han perdido presidente, candidatos a presidente, diputados, senadores, jueces, fiscales, abogados, alguaciles, todo lo que tenga que ver con el sistema judicial, combatiendo miembros del ejército, miembros de su policía, de las Fuerzas Armadas, de las navales. Porque Colombia vive en una intranquilidad, justamente queriendo combatir el narcotráfico en esa selva, muchos grupos rebeldes. Y el pueblo colombiano, que es un pueblo trabajador y honesto, ha tenido que luchar con tesón. Pero el que ha visto, aunque sea de esas series que dan de narcoestado, se da cuenta cómo es que esas personas logran permear esos recursos, porque lo que se le da a los políticos, aunque ustedes vean que es millones de pesos, señores, esos son migajas para esos narcotraficantes, esos son migajas. Ese es un porcentaje muy mínimo que ellos pudieran, en cierto aspecto, manejar esa suma sin ningún tipo de dificultad. Nosotros vimos una cantidad de dinero, se ha hablado de la cantidad de dinero que dieron para matar al presidente haitiano. ¿A quién
se le acusa haber aportado los ejecutores y parte de los actores intelectuales. ¿Es a Colombia? Y ustedes se imaginan esa acción oblicua que se hace de ese tránsito Colombia, República Dominicana, como centro para distribuir a otros países por la ubicación geográfica que nosotros tenemos, que nosotros los dominicanos nos podemos dar el lujo de decir, tenemos un presidente honesto que ha querido despojarse de poder para nombrar un ministerio independiente y ha demostrado el deseo de contrarrestar el narcotráfico y que nuestro país pueda exhibir con donaire esa imagen de honestidad. ¿Qué sería más cómodo? Yo le hago una pregunta a ustedes. En este momento de crisis, porque todo el mundo sabe que fruto del COVID-19 hay una recesión no solo en el país, sino en el mundo entero. Se nos ha adicionado a nosotros ahora la peste porcina africana. Los productores de pollo no estaban lo suficientemente preparados para recibir ese éxodo de consumidores de cerdo hacia el pollo. ¿Qué se le hacía más cómodo al presidente Luis Abinader si no fuera un presidente honesto? Permitir que todos esos puntos de drogas que las autoridades dominicanas lo tienen georreferenciado hasta con la cantidad de empleo que eso genera, que es uno de los negocios que más empleo le genera al país. El dejar que operen libremente y que esos $500,000 que se mueven, que esos 10,000 kilos de cocaína que dicen las autoridades que han investigado el caso circulaban en el país para que le dinamicen la economía dominicana y él simplemente hacerse el ciego, como se han hecho otros gobernantes. Entonces se contrarrestan y hay personas que independientemente cuando vieron que ya el gobierno pasado no tenía posibilidad alguna de ganar las elecciones, porque el pueblo dominicano salió decidido a la calle a pedirle que se tenían que ir de ahí, porque ya no se soportaba más la corrupción. Y con la ayuda de esa juventud que decidió transformar este país, que fue bien encarnada y recibida por el presidente Luis Abinader, porque había una decisión no solo de votar por él, sino de votar en contra de él. ¿Para qué? Para que tuviéramos estos resultados que hoy tenemos, donde esos diputados que están siendo señalados y sometidos a la presión, al escrutinio moral y al señalamiento público de haber estado ligados al narcotráfico, vienen del PRM. Y cuando yo le digo que vienen del PRM, escúchenme bien. Dentro de los encartados ahí, como el caso de Pirrín, tiene 16 años siendo diputado. ¿Ustedes saben por qué partido? Por el PRD, que era aquí, un partido aliado del PLD. Porque el PRM es un partido nuevo.
y apenas tiene gobernando un año y algo, y se están desentrañando mafias que vienen de muchos años y que nunca fueron vistos porque no había la voluntad política del gobierno pasado de combatir el tráfico ni la corrupción. Porque cuando el tema de la corrupción y el tema de narcotráfico llegue a su máximo esplendor, ustedes verán como el famoso refrán de la monjita que dice, mire, es a todo. No a mí, si dijeron a todo, es a todo. Porque esta mafia, conforme a las investigaciones, es más fuerte que la que tenía César Emilio el Abusador. Yo no le hago mucho caso a las redes sociales, porque pueden ser utilizadas por cualquier persona de manera irresponsable, incluso hasta para manchar honras de personas honorables, para actuar de una manera chantajista, para obtener beneficios colaterales. Pero por ahí andan unos videos de César Peralta, alias el Abusador, que él se refiere a una persona de primera línea, de la cúpula de este país, de lo más alto. Se refiere a César el Abusador con mucho respeto, según unos videos que yo no sé si son montajes. Porque por eso yo le digo que no le hago mucho caso a él. No le hago mucho caso a eso. Pero él se refiere a una persona y le dice una serie de obscenidades y le dice que le entregó dinero. Esa persona está allá en Colombia. Y aquí desde hace muchos años, pero mucho. Nosotros hemos venido escuchando que habían figuras que ahora están fuera, pero que también antes estuvo dentro, de que tenían impedimento de entrada a los Estados Unidos por estar ligado al narcotráfico. Nosotros vimos cómo el gobierno de los Estados Unidos y la DEA dijo que felicitaba al presidente de la República en primer lugar y luego a esos organismos que combaten el tráfico y consumo de droga por la colaboración que hizo el gobierno para el apresamiento de Gutiérrez. Entonces, por eso yo le digo, como decía un famoso refrán, cuidadito, compay gallo, cuidadito, que lo que hoy están gozando, lo que hoy están criticando las declaraciones del presidente del PRM, Paliza, que dice, no, debió suspenderlo, y que diga, y que esto. Señores, cuando se empiece a hablar y a decir la verdad, entonces yo espero que ellos actúen de la misma manera, porque ustedes saben que aquí se hizo la ventilación de un caso de droga donde la misma Jenny Berenice en gobierno pasado tuvo participación, y ustedes saben lo que sucedió, que luego ella misma dijo que de las declaraciones que se dieron de ese expediente en la Procuraduría General de la República, no aparece nada de los interrogatorios, que no aparece nada de ese caso,
porque anteriormente, cuando no había justicia independiente, todas esas cosas se tapaban. Y ese problema, que era bastante serio, de droga, donde debió haberse inclusive investigado, ¿de manos de quién llegaron las cédulas? Porque era más de una de la que tenía Figueroa Agosto. ¿Cómo le llegaron? Eso se quedó ahí. ¿De manos de quién recibió carnet del DNI? Eso también se quedó ahí. Todas esas cosas se quedaron ahí. Y él tenía un equipo de colaboración desde la misma policía, desde la misma dirección, desde las mismas Fuerzas Armadas, que le informaba de todo lo que estaba pasando, y por eso se hacía complicado poder agarrarlo. Que no le podemos atribuir, como dicen muchos ahí, no, porque en los gobiernos del PLD se agarró a Quirino, se agarró a Figueroa Agosto, como tampoco podemos atribuir, a pesar de la colaboración, que todo lo que se ha hecho también es por el gobierno actual. No, la DEA tuvo mucho que ver por eso. Y hay cosas que muchos de esos narcotraficantes que hacen aportes significativos dentro de la política no alcanzan a entender, porque bajo el supuesto de que los presidentes se enteran y saben todo, cuando a ellos lo apresan, ellos piensan que ha sido porque los presidentes han sido benévolos y lo han soltado y han permitido que lo apresen. Por eso fue que en aquella ocasión vino Quirino y habló muchísimas cosas del expresidente Leonel Fernández, y él no entendía que se le dijera, no, pero mira, esto no fui yo. Lo mismo Figueroa Agosto, eso no fui yo. Ahora, aquí nosotros lo que sí debemos de tener cuidado, sobre todo esos organismos de seguridad, darle una mayor protección a los candidatos políticos, darle una mayor orientación a todos los partidos de la persona que de una forma u otra están ligados a ese accionar, porque nosotros tenemos mucha doble moral. Yo recuerdo que en una ocasión ustedes veían los interrogatorios, algunas personas que habían comprado apartamento en la Torre Atiemar, y yo decía, pero ¿con qué calidad moral el Ministerio Público llama para interrogar a quienes compraron esos apartamentos en la Torre Atiemar? Porque se trata de una persona que llegó al país, que permitieron que se tome una foto con el presidente de la República, que en aquel entonces era el doctor Leonel Fernández, que hoy está reclamando y está diciendo que los partidos que tienen que fijarse bien, que hoy lo permitieron que él se tirara una foto. Y no solo eso, sino que ese señor exhibe con donaire un cheque de un préstamo que tomó del Banco de Reserva para hacer construcciones, y un infeliz que está en la calle, o no tan infeliz, porque hay que tener mucho dinero para comprar un apartamento de eso. Pero si yo veo a alguien que sale, que coge un préstamo en el Banco Central, se le hace y no se le hace depuración, o si se le hace, se determina que esa persona está actuando correctamente, y después yo lo veo abrazado con el presidente de la República. Si por mi casa hacen un apartamento y yo me siento en capacidad de comprarlo, después que yo compre mi apartamento creyendo que lo estoy haciendo de manera correcta, entonces me quieren coger preso a mí, que lo que hizo fue que compré un apartamento, porque yo debía haber investigado la procedencia
de esa persona que vino a invertir para acá, si estaba ligado al narcotráfico, y para qué están las autoridades. No, esos son de la gente que hay que investigar, porque aquí los partidos políticos, en el caso del PRM, que hoy se le está haciendo cuestionamiento porque personas que lanzaron candidatura obtuvieron su triunfo a través de esa plataforma política. Hay que tomar en consideración lo siguiente, y es que todo el mundo sabía de antemano que el PLD se estaba hundiendo, y cuando un barco se está hundiendo, las ratas son las primeras que saltan. Hemos concluido por el día de hoy. Mañana, Dios mediante, estaremos con otra entrega más de su espacio. Yo te escucho. Así que, bye bye.